Noel Tuñón presenta el ensayo de la reforma a la represión. El historiador afonda en ellos aspectos de la educación en el ámbito rural mientras la Segunda República, la guerra y los primeros años del franquismo, al través del caso de 3 concellos interiores del oriente de Asturias. De la reforma a la represión nace en primer lugar del interés que yo tengo, porque siempre me llamó muchísimo la atención que los maestros hubieran sufrido tantísima represión por parte del régimen franquista. Después también, desde luego, el factor empático está muy presente, porque yo durante 2 cursos escolares fui profesor aquí en el CPB Las Arenas. Y en tercer lugar, pues la carencia que hay de estudios, sobre todo de historia contemporánea, historia en general, pero más contemporánea tanto en Cabrales como en las Peñamelleras. Y el proceso de elaboración pues ha sido un proceso de archivo muy largo, que me ha llevado pues desde archivos locales hasta incluso pues tener que desplazarme al Ferrol, al archivo militar, para consultar los consejos de guerra, y me he movido pues con un material ingente de expedientes de maestros, de actas de ayuntamiento, de fichas que les hacían con respecto a la depuración por parte de los republicanos. Entonces, bueno, con todo ello pues he ido hilando un relato que finalmente pues ha dado como consecuencia el trabajo de investigación y posteriormente el libro. Si lo vemos en un contexto, ahora hablaremos de cada capítulo, lo que aporta es un estudio local de la escuela rural que no se ha producido todavía aquí, por lo menos en el caso asturiano, y que sí que se ha tratado de manera general, por ejemplo por Leonardo Borque y por Ángel Mato. Y yo lo presento estructurado en 3 partes fundamentales. La primera es la educación en la Segunda República, lo que comentaba anteriormente, siempre de lo general hacia lo particular. En eso pues entra analfabetismo, entra construcción de escuelas, entra asentismo escolar. Entra también la depuración que hicieron los republicanos ya entrada la guerra civil. Y luego la segunda parte pues es el cambio de paradigma con la entrada de las tropas de Franco, como inmediatamente persiguen a todo lo que vamos a decir que sea progresista, y cómo cambian ese paradigma de la educación en muy pocos años. Y finalmente el tercer capítulo pues desgraciadamente es de depuración y de represión. Es decir, recogemos casos de maestros fusilados, recogemos casos de maestros represaliados, y hago 39 biografías que yo le doy mucha importancia porque para mí es como resucitarlos un poco del olvido de maestros que efectivamente fueron depurados, perseguidos, pero también incluyo los que no, ¿eh? Es decir, hago en general, con todo el material que tengo, elaboro esas pequeñas biografías. El libro está escrito desde un punto de vista tratando de ser objetivo, como yo considero que tiene la historia, pero bueno, es evidente que la depuración o las fases de depuración que trató de hacer la República y que se ven interrumpidas por la propia entrada de los nacionales no tiene nada que ver con la depuración posterior franquista. La primera se basa en apartar a aquellos maestros que se consideraba derechistas, que además muchos de ellos no son apartados, tenían que considerarlos como enemigos del régimen, en este caso republicano. Y la segunda, bueno, pues ya es una represión completamente violenta, que en el caso de Asturias pues acaba con 100 maestros fusilados, y en nuestro caso pues son 3. Hay 2 paseados, uno posiblemente y el otro seguro. Y bueno, no podemos realmente pues equiparar una represión con la otra. Tampoco podemos, de ahí el título del libro, tampoco podemos equiparar la reforma que intenta imponer la República a base de unas ideas muy modernas, de mucha cercanía, por ejemplo, del maestro con los alumnos, mucho más práctico, a luego bueno, pues el tipo de modelo tradicional que impone el franquismo, además con gente ya que ellos consideran afines o muy cercanos.
los modelos educativos que impone o que trata de imponer la Segunda República y el del franquismo son totalmente diferentes, especialmente en la escuela rural. Es decir, la Segunda República tiene una intención de llegar a todos los rincones, tiene una política de creación de escuelas, tiene un plan nuevo de formación del profesorado que es muy interesante, que les hace, realmente son los primeros maestros preparados de nuestra historia. Y luego, bueno, pues además también utilizan, por ejemplo, está muy presente la institución libre de enseñanza, se utiliza un nuevo tipo de práctica en la escuela, se introducen libros nuevos. Y luego el franquismo pues hace todo lo contrario, es decir, persigue estas ideas, no solamente persigue al maestro en sí, sino que persigue aquello que piensa el maestro. Entonces hace una sustitución de los libros, lo que incluye en nómina a aquellos maestros que puede o que considera que son más cercanos, y se impone pues un modelo educativo que dura 40 años y que marca las riendas o la educación, con una educación de tipo memorística, con una educación basada fundamentalmente en la disciplina, y que, bueno, pues que en 40 años pues ha arraigado bastante hasta el nuevo paradigma. Yo quiero pensar que el tipo de educación que practicamos ahora en la escuela tiene muchísimo más que ver con la Segunda República que durante esos 40 años de franquismo. La depuración por parte de la República es una depuración que lleva a apartar a unos poquitos maestros, a los que son considerados más de derechas y más apartados de las ideas republicanas, y que además lo manifiestan claramente en la escuela. Y se hace durante dos procesos, ya empezada la guerra civil, que a mí me da mucha información para realizar las biografías muy concretos, pero luego no tiene nada que ver en absoluto con cuando se produce la entrada nacional, donde se produce una persecución ya sistemática de los maestros puramente por cuestiones muchas veces ideológicas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Eloy Joaquín, que he recordado aquí en el pueblo de Cabrales, donde, bueno, pues en el Consejo de Guerra que pude consultar en el Ferrol, pues simplemente se le acusa de que los alumnos cantaban la Internacional en clase y se le levantaban el puño. Es verdad que este señor era cercano a la TEA o Socorro Rojo Internacional, pero, por ejemplo, en el segundo caso lo único que hacía era organizar recogida de alimentos y de juguetes para los huérfanos de los milicianos. Y aún así de este señor no tuvieron compasión y lo fusilaron en Llanes.